aquí estamos con mucho gusto. Y le pido al equipo que nos grabe para ahora ir a esta nota que es verdaderamente dura, que es molesta, que da mucho coraje, y es la criminalización que encabeza el fascista, racista y clasista gobernador de Texas, Greg Abbott, a los inmigrantes en el estado de la Estrella Solitaria. Es algo que, mire, le digo, verdaderamente molesta, duele, algo a lo que precisamente se refirió hoy el presidente López Obrador, pues es una circunstancia sin precedentes. Le voy comentando que en primer lugar, Greg Abbott, este fascista, volvió a hacer de las suyas, pero ahora sí se voló la barda. Ayer el muy infame promulgó una ley que permite a la policía detener a los inmigrantes que crucen, según él, ilegalmente, ¿no?, la frontera de Estados Unidos, y que otorga a los jueces la autoridad para ordenarles que abandonen el país. Así lo planteó, ¿no? Es una circunstancia terrible. Se prevé que pues esta ley sea rápidamente impugnada en los tribunales, y hoy el presidente López Obrador dio a conocer que no va a ganar nada Greg Abbott con esto, sino todo lo contrario, va a perder las simpatías de la gente ante este tipo de acciones racistas. Así lo dio a conocer el presidente López Obrador. Dijo que ya hay un trámite por parte de la Secretaría de Relaciones Exteriores para impugnar esto. Reiteró que su gobierno estará siempre en contra de estas medidas. Le ofrezco disculpas, seguimos con los catarros de la temporada. Pues dice, bueno, va a estar el gobierno de México siempre en contra de estas medidas y que a los paisanos se les va a defender. Comentó que el gobernador de Texas actúa así porque quiere ser vicepresidente de los Estados Unidos, algo de lo que le platicábamos aquí en Sin Censura desde muy temprano. Fíjese que Greg Abbott está buscando que Donald Trump lo postule a él como su vicepresidente. Y esto, bueno, en la carrera que tienen estos infames, estos hijos de su mal dormir, de plantearle al pueblo estadounidense quién es el más racista, el más antiinmigrante, pero sobre todo el más antimexicano. Que no se nos olvide eso, ¿eh? Lo que ellos quieren es tener al más antimexicano, porque para algunos ignorantes acá en Estados Unidos, muchos ignorantes acá en Estados Unidos, hay una especie de competencia. Es como un partido de fútbol americano en el que juega México contra Estados Unidos y en el que Estados Unidos debe de ganar. No entienden cómo es la geopolítica, no entienden la necesidad de una relación muy estrecha entre estas dos naciones hermanas que son los Estados Unidos y México. No lo entienden y creen que debe haber siempre una rivalidad, un golpeteo, una minimización hacia los mexicanos, especialmente ahí en Texas y especialmente por hijos de su mal dormir como Greg Abbott, cuyas políticas son absolutamente, más que fascistas, racistas y antiinmigrantes, son antimexicanas sus planteamientos, porque con esto satisface a una plataforma que está simple y sencillamente en contra de México. No por nada, Donald Trump con eso comenzó su ascenso en las campañas en 2016. Mire, no sé si usted no lo sepa, pero Donald Trump intentó ser presidente desde hace muchos años. Muchos años insistió una y otra vez, pero fue hasta que desde su torre Trump, allí en Nueva York, dijo que los mexicanos éramos una bola de narcotraficantes y violadores, que ascendió la fama y que la gente empezó a reconocerlo, porque insisto, hay muchos ignorantes allá afuera, hay muchos ignorantes acá en los Estados Unidos, que creen que se trata de un partido de fútbol americano, de fútbol soccer, en el que tenemos que estarnos enfrentando los mexicanos y los estadounidenses. Bueno, pues quien quiere ser el vicepresidente de este sujeto que nos odia, que nos detesta, ahorita le voy a decir por qué, Greg Abbott, ahora lanza esta ley antiinmigrante que simple y sencillamente emula a la muy infame SB 1070 de Arizona. Hace ya, unos 13 años, allá en Arizona, decretaron esta horrenda ley senatorial con la que también se criminalizaban los inmigrantes, con la que se le permitía a la policía actuar
con circunstancias que le correspondían única y exclusivamente al gobierno federal y que ensalzaban la imagen de otro petardazo que también participó en las campañas de Donald Trump, pero en 2016. Me refiero al muy infame y autodenominado sheriff más duro de la Unión Americana, Joe Arpaio. No sé si se acuerda usted de ese grandísimo hijo de la chingada que durante mucho tiempo estuvo violando los derechos fundamentales de los detenidos en la cárcel del condado de... se me fue el nombre. Maricopa, del condado de Maricopa, ahí en Arizona. Ya ve que él era el sheriff, humillaba a los detenidos, los obligaba a estar en tiendas de campaña bajo temperaturas sumamente extremas, y aparte de todo, pues era un declarado antimexicano y antiinmigrante. Hasta películas hicieron de sus infamias, y por supuesto que tuvo un momento muy importante en la campaña de Donald Trump, como lo tiene ahora Greg Abbott con esta infame ley que, insisto, se pasa la Constitución de los Estados Unidos por el arco del triunfo. Se pasa nuestros derechos fundamentales por el arco del triunfo. No puede Greg Abbott hacer esto. Estas son atribuciones federales, no estatales, federales. La policía, además, no puede detener a la gente basándose en un perfil racial. Así de sencillo, no pueden hacerlo. No pueden hacerlo, imagínense. Ahora, con esta ley, con este planteamiento de Greg Abbott, cualquier policía en Texas lo va a detener a usted lo puede detener a usted pensando que es inmigrante y le puede pedir sus documentos. Y si no presenta usted sus documentos, lo pueden llevar a una corte a donde este sujeto va a forzar, a presionar a los jueces para que lo deporten, ¿no? Y todo, insisto, como bien plantea el presidente López Obrador, esto tiene la única finalidad electoral. Esto lo único que busca es convencer a esos tipejos muy, muy desagradables, racistas, que le están dando duro a México, cuando lo que se necesita es una unión entre México y los Estados Unidos. Es la colaboración eterna, ni siquiera permanente, eterna, entre dos países hermanos. Les guste o no, les guste esos racistas o no, le guste a usted que los escuche o no, México y Estados Unidos son países que dependen el uno del otro. Que para muchos, como el queridísimo corresponsal de guerra y gran periodista Jaime Hernández, no solo son hermanos, sino hermanos siameses que comparten los mismos órganos de la seguridad y la economía. Bueno, pues esto fue lo que planteó el presidente López Obrador, advirtiendo que ese infame de Greg Abbott no se va a salir con la suya y no va a ganar nada. Ya verá. Gracias, señor presidente. Y por último, preguntarle sobre esta ley que promulgó el gobernador de Texas que permite a los policías detener a los inmigrantes al cruzar la frontera a los Estados Unidos y que otorga a los jueces locales autoridad para ordenarles que abandonen el país. Se está haciendo ya un trámite en Relaciones Exteriores para impugnar esta ley y además nosotros vamos a estar siempre en contra de estas medidas. Decirle a nuestros paisanos y a los migrantes que vamos a estarlos defendiendo, que el gobernador de Texas actúa de esa forma porque quiere ser candidato a vicepresidente del Partido Republicano en Estados Unidos y quiere con esas medidas ganar popularidad. No va a ganar nada, al contrario, va a perder simpatías, porque en Texas hay muchos mexicanos, muchos migrantes. A él se le olvida de que Texas era de México, como 10 estados de la Unión Americana.
Y se le olvida de que hay 40 millones de mexicanos en Estados Unidos. Y se le olvida que esa gran nación se consolidó, se fortaleció gracias a los migrantes del mundo. Y se le olvida que en la Biblia se dice que no hay que tratar mal a los forasteros. Esto lo digo porque está en el Antiguo Testamento y muchos son religiosos de estos gobernantes y seguramente van a los templos. Y es algo inhumano, politiquero. Este señor, ¿saben lo que ha hecho? Manda a detener a migrantes en esta temporada de frío, ya cuando empieza el invierno, y los lleva a Nueva York. Los lleva y los tiran enfrente de las casas donde viven los dirigentes demócratas. Sí, enfrente de la casa de la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris. Es un señor de malas entrañas, malo de Malolandia, pero no le va a funcionar, porque algo parecido hizo el gobernador de Florida, DeSantis, y estaba en las encuestas arriba. No estaba arriba del expresidente Trump, pero sí estaba en segundo lugar. Y empezó con esas medidas y se cayó. Creo que tiene como 1% de aceptación ahora. Así le va a pasar a este gobernador de Texas con esas decisiones. Pero de todas maneras, vamos nosotros a intervenir, porque además esas son facultades que tienen que ver con el gobierno federal de Estados Unidos. Yo no sé qué pasa en las elecciones, vamos a ver qué pasa en las elecciones, pero sigue siendo muy llamativo el discurso antiinmigrante, muy infantil, muy infantil, porque de verdad hay mucha gente aquí que dice, no, por favor, no, ni siquiera dicen por favor, que hagan las cosas bien, como mis ancestros que llegaron aquí en los barcos, hicieron las cosas bien. O sea, sí, efectivamente, ¿no? Llegaban los europeos blancos, ¿no? Caucásicos en los barcos, y de inmediato pues los dejaban pasar y se acabó, ¿no? Déjeme decirle que en la historia de Estados Unidos a otro tipo de personas de otro tipo de etnia les ponían más peros e incluso bloqueos. Durante mucho tiempo, de hecho, hubo prohibiciones a la inmigración de personas asiáticas, por ejemplo, de algunos países de África, ¿no? Así que nos vengan con tonterías estos que nos dicen, es que lo que queremos es que hagan las cosas bien. ¿Qué es hacer las cosas bien acá en Estados Unidos? ¿Y sabe que es casi imposible buscar la residencia permanente si hay una persona indocumentada aquí? O una persona inmigrante, póngale, ¿no? Digamos que una persona está en El Salvador y quiere llegar legalmente acá a los Estados Unidos y trabajar aquí en Estados Unidos. Bueno, pues no le van a dejar eso a menos que aplique para una visa temporal de trabajo, y eso sí se la dan, ¿no? Esa es una de las formas en las que podría llegar ahora que se está ofreciendo ese tipo de circunstancias, pero no siempre, solamente se dan algunas. Y si esa persona se quiere convertir en residente permanente de los Estados Unidos, tendría que invertir $500,000 en una zona de recesión acá en los Estados Unidos, o $1 millón. Esa es una de las formas. O bien, casarse con un estadounidense o con una estadounidense. Son las únicas formas en las que una persona se puede hacer residente permanente y después ciudadano acá en los Estados Unidos, para que vea.
para que vea que no es tan fácil, no es así de, hagan las cosas bien, pues sí, pues, tú sabes que cómo son las cosas bien, o sea, no nos vengan con cosas. Además, estos tipejos saben, más bien, las personas que están en la élite acá en los Estados Unidos, los empresarios, los meros machuchones de acá de Estados Unidos, saben perfectamente que se necesita la mano de obra inmigrante. Para ellos es muy importante. Los mismos republicanos, mire, hasta la era Bush, él fue el único él fue el último de los republicanos proinmigrantes, hasta la era Bush, que además fue un carnicero, ¿no? Pero lo bueno que tenía es que era proinmigrante. Los republicanos, en este intento neoliberal, en esta apreciación neoliberal de la vida, por supuesto que veían como una verdadera situación propositiva el tener mano de obra barata en Estados Unidos. Por eso es que eran tan proinmigrantes. Pero de pronto se dieron cuenta que de manera politiquera, para muchos era llamativo el echarle la culpa al vecino, el decir que los responsables de todo eran los inmigrantes. Esto lo hizo Bill Clinton, por ejemplo, un demócrata, y de ahí fue que empezó la tradición antiinmigrante acá en los Estados Unidos, una nación que es inmigrante, pero que bueno, al parecer deja muy, muy claro que lo que quieren es inmigración caucásica. Y ahora le voy a decir por qué. Le voy a pedir por favor a don David que nos grabe. Esto que le voy a comentar es aún más indignante, es sumamente indignante. No sé si usted se enteró